9:36 hemos invitado a una socióloga, profesora de la Universidad Católica, Noelia Chávez, con estudios también sobre gestión pública, incluso deporte, y a la que queremos naturalmente permitir que nos ayude a comprender a esta nueva generación que se ha mostrado en las calles y que ha contribuido de una manera decisiva a la renuncia del gobierno del señor Manuel Merino. Señora Noelia Chávez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación para conversar con ustedes sobre lo que ha pasado en esta semana. De acuerdo. Comencemos por el nombre, porque se le atribuye a usted haber bautizado a esta generación con un nombre peruanísimo, generación del Bicentenario, lo que contrasta con otras denominaciones, todas tomadas de los Estados Unidos, generación X, generación milenio, generación centenio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estamos ante un hecho histórico que tiene que ver con nuestro país, que es la proximidad del Bicentenario y el eco de la llamada generación del Centenario, que hace 99 años surgió en la San Marcos entre intelectuales y sobre todo historiadores sanmarquinos. Esta vez no se trata de eso, se trata de una multitud que además manifiesta en las calles, no en los claustros universitarios. Así es, Fernando. Yo creo que, la frase de generación del Bicentenario surge durante la protesta, es algo que yo tuiteo durante la protesta siendo parte de las manifestaciones, ¿no? Y entonces se convierte en una narrativa política más que un rango etario, es una narrativa para empezar a comprender, digamos, qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Lo que es una narrativa política que nos ayuda a entender a quiénes son estos ciudadanos y ciudadanas liderados por jóvenes, bastante jóvenes en realidad, que quieren recuperar su democracia y que están peleando contra una clase política que ya no les representa. Entonces, yo creo que ese es el sentido que cobra la idea de la generación del Bicentenario. Es una narrativa política que intenta canalizar una identidad que ya estaba en la protesta, que tenía que ver con no somos la generación equivocada, pero esta idea dándole un sentido de vamos a ir a pensar la nación, la patria de una manera diferente. Y como tú bien señalas, Fernando, si uno hace una comparación histórica, digamos, con lo que pasó hace 100 años en el país, con estas élites intelectuales que también estaban pidiéndole a las propias élites que dejen de mirarse el ombligo, ahora lo que tenemos, pues, es una sociedad mucho más heterogénea, diversa, que alza su voz para también decirle a las élites políticas algo similar. Dejen de mirarse el ombligo, tenemos que pensar en la realidad de nuestro país y necesitamos una mejor representación. Entonces, yo tengo la impresión, creo, que por ahí es la fuerza de la idea de la generación del Bicentenario como una posibilidad hacia adelante. No sabemos a dónde va a decantar, pero el potencial participativo e interés sobre lo público existe en esta multitud de jóvenes, sobre todo, que ha tomado la posta y que está intentando reclamarle al país una ciudadanía negada por mucho tiempo, que es algo que hemos conversado bastante y que al menos Alberto Vergara, también que estuvo en el programa la semana pasada, lo ha señalado y lo ha escrito en muchos libros, respecto a que no somos una república completa porque no somos ciudadanos igualmente representados. Entonces creo que esa es la idea de la generación del Bicentenario. Ahora bien, usted habló de jóvenes liderados por... ¿Cómo se establece el liderazgo de esta generación, por una parte, pero de las manifestaciones en concreto? Puesto que esta pregunta o esta, digamos, incógnita ha dado lugar a algunas interpretaciones maliciosas, según las cuales estas manifestaciones serían una manipulación de tales o cuales fuerzas políticas locales o, peor aún, de fuerzas globalistas. Sí, creo que eso ha sido un poco, este discurso, digamos, de quién está detrás de las protestas, como si hubiera una mano negra, un fantasma, es un discurso justamente de estas clases políticas a la que se enfrenta la juventud, digamos, que ha intentado siempre minimizar la protesta, no tenerla al frente, digamos, reclamando sus derechos, y lo que hace esta generación más bien es decirle, esto no es así, nosotros somos muy diversos. Entonces, cuando yo hablo de liderar la protesta, no hablo de una persona, hablo de quienes lideran esta movilización ciudadana que es muy grande,
que ocupa no solamente a personas jóvenes, aunque en su gran mayoría son jóvenes, sino ocupa también a diversas personas de diversas generaciones. Los estudios del IEP han señalado que estamos frente a un 37% de la población peruana que ha participado de alguna manera de las protestas. Entonces, cuando yo hablo de liderazgo, no estoy hablando de una persona joven que lidera, sino estoy hablando de las y los jóvenes que en su diversidad, en su heterogeneidad, en sus diversas autonomías, identidades, culturas, lideran esta protesta saliendo a marchar, y no marchan en un solo lugar, no marchan en el centro de Lima como tradicionalmente ocurre, marchan en toda la ciudad de Lima, de lo que yo he podido observar, y también en regiones de diferentes maneras y con diferentes expresiones. Entonces, es más, se burlan en las redes sociales, tú mismo puedes ver cómo es que dicen, los jóvenes son unos radicales, o los jóvenes están liderados por unos partidos, o unas, no sé, pues por Movadef también sueltan, ¿no? Por ahí, y comienzan a decir, ¿quiénes son realmente los jóvenes? Nada menos que el ministro de Educación, no se soltó, fue una declaración de la más alta autoridad del Estado en relación a la juventud. Así es, y más bien lo que hacen los jóvenes es poner quiénes son realmente los jóvenes. Los jóvenes son jóvenes danzantes, los jóvenes son jóvenes skaters, son jóvenes bicicleteros, son jóvenes que se disfrazan de diferentes personajes para mostrar la protesta y te muestran que ese fantasma pues ya no existe en esta juventud. Y en una juventud, señora Noelia Chávez, sí, hay un punto de unidad pese a toda esta diversidad que usted subraya, que es el uso de redes sociales y de plataformas digitales. Justamente usted citó al politólogo Vergara, que nos dijo el sábado pasado que habían dirigentes políticos nacionales que no habían escuchado nunca hablar de la palabra Instagram y todavía menos de TikTok. Así es. De hecho, creo que es cierto. Creo que es cierto que las redes sociales nos permiten una interconexión que reduce la distancia espacio-tiempo para armar ese tipo de manifestaciones. Si uno piensa en las manifestaciones pasadas, o incluso de los 90s o anteriores de los 70s, piensas que para armar una protesta, una manifestación, un movimiento, requerías de tiempo porque había que difundirlo, había que poder, reunir a la población alrededor de una idea, y tomaba unas protestas que duraban meses, años incluso, ¿no? En cambio, esta vez las redes sociales permiten que la indignación se esparza bastante rápido, que encuentren identidades, hashtags, digamos, a través de hashtags, que agrupan, digamos, un malestar como la idea del hashtag Fuera Merino, que en este momento agrupó a esa heterogeneidad, ¿no? De acuerdo. Y eso es bien importante. Sin embargo, pese a todo lo que usted dice, este universo que ha manifestado parece relativamente divorciado de las clases populares organizadas, del mundo sindical, obrero, trabajador. Se trata de jóvenes estudiantes en general. Yo creo que es policlasista, Fernando, porque nosotros más bien vemos, probablemente muchos sean estudiantes, pero no se identifican como estudiantes. Y además no hemos podido todavía analizar en concreto las protestas que hay a nivel regional, en otras ciudades que no sean Lima. Y además yo tengo también evidencias de, por ejemplo, personas de Villa El Salvador, jóvenes que se organizaban por capillas, por comunidades de sus iglesias para salir a protestar en diferentes zonas de la ciudad. Entonces, no solamente son estudiantes de San Marcos, de la Católica, o de la Villarreal o de la UNI, sino que estamos hablando de jóvenes de distintos lugares del país y de Lima, no solamente de Lima Centro, digámoslo así, que están saliendo a protestar. Pero sí, no hemos visto consignas asumidas por sindicatos ni sobre temas laborales. Ajá. Sí, así, eso es algo a lo que quería llegar, ¿no? Justo ayer Carlos Mejía publicaba una columna respecto a qué pasa dentro de las centrales sindicales, ¿no? Y efectivamente algo que diferencia esta protesta de las anteriores es que ya no están lideradas por gremios, sindicatos o colectivos más estructurados, ¿no? Y creo que ahí hay una evaluación que los propios sindicatos tienen que hacer respecto a sus maneras también de representar a los trabajadores y las trabajadoras, porque muchos de los jóvenes que han salido a protestar son trabajadores también. Entonces, hay que ver por qué los sindicatos
sindicatos y los gremios ya no están agrupando esta diversidad de juventudes, ¿no? Y hay algo, Fernando, que no quería dejar de decir ahora que tú hablabas un poco de quiénes son estos jóvenes y quiénes son los que representarían estos jóvenes. La encuesta del IEP señala que si uno sacaría al azar, algo que dijo Marcos Cifuentes también, de la protesta a una persona, ¿quién sería esta persona? Y sería, increíblemente, sería una mujer joven de entre 18 a 24 años, de clase media, limeña, en su mayoría salió a protestar más en Lima, y también que tienen un gran interés por la política y que no se sienten representados por ningún partido. Entonces, si uno saca a una persona, sería una mujer, y eso también es súper potente. Súper potente. Muchísimas gracias, Noelia Chávez, a la que se atribuye, repito, la creación de esta denominación, Generación del Bicentenario. Contaremos con usted, naturalmente, porque hay todavía camino por andar con esta generación. Muchísimas gracias, que tenga usted un buen sábado. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos también sobre esta generación, pero desde otro punto de vista, con el presidente de la Sociedad Nacional de Marketing, Rolando Arellano Bamonde.